Vamos a estar hablando sobre el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Y les recuerdo que comenzamos una serie y no me he ido de esa serie, solamente estos momentos que tuvimos que pausar, pero la serie que estamos llevando es ¿por qué hacemos las cosas así? ¿Por qué hacemos las cosas así? Hay gente que dice, oiga, ¿y por qué alaban así? Ahí en su iglesia y en otra iglesia no alaban así. Gracias, mi hermano, Dios te bendiga. Y alguien pueda decir, oiga, ¿y por qué se ora así en su iglesia? ¿Y por qué en la iglesia donde ustedes se congregan bautizan así? ¿Por qué reciben el Espíritu Santo de esa manera? Todas las preguntas que hay conforme a nuestra iglesia tienen respuesta, porque nuestra iglesia no está basada en una doctrina de hombres, sino que nuestra iglesia está basada en una doctrina bíblica. Y lo que hacemos tiene respaldo en la palabra de Dios. Y es importante entender esto, porque las iglesias que no tienen una fuerza doctrinal importante son iglesias que están lamentablemente condenadas. En este caso lo hablo de una condenación a ir a una debilidad y a abrir la puerta a cualquier cosa que entre a la iglesia. Por eso hay iglesias hoy en día que están siendo afectadas por todos los movimientos que pasan afuera. Son iglesias que siguen lo que el mundo propone y no lo que la palabra de Dios enseña. Pero aquí lo que hacemos tiene respaldo bíblico, y yo le voy a enseñar a la iglesia para que cuando a usted le pregunten por qué se hace esto en su iglesia así, usted pueda responder sin titubear, entendiendo que hay respaldo bíblico para lo que hacemos. Y el día de hoy, ¿por qué he sentido en mi corazón hablar del bautismo en el nombre de Jesús? De hecho, la hermana, la secretaria general de la iglesia no vino hoy. Le mandé a imprimir 70 paquetes del estudio que iba a dar, pero el estudio no era este, era otro. Pero ya, hermanos, llegando aquí, mirando, y la secretaria preguntando y mirando esa puerta cerrada y cerrada, no vino hoy. Yo dije, Santo Padre. Y después me puse a preguntar al Señor, y el Señor me guió a esto. Porque el Señor, y mire que la hermana no iba a cantar esta canción ahorita, la hermana Ashley, y ahorita cantaron al final, solo el nombre de Jesús, le damos la gloria al nombre de Jesús. Entonces yo digo, y ella no iba a cantar esa canción, la cambiaron también ahorita. Entonces Dios me estaba hablando y me estaba mostrando, y es importante que entendamos aquí esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, es entendible que hoy en día se predican muchas cosas acerca del bautismo. Por ejemplo, los bautistas hablan acerca del bautismo y dicen que el bautismo no es para perdón de pecados, sino que el bautismo es para que usted muestre ante los demás que usted aceptó a Jesús. Pero ellos no creen que el bautismo es para el perdón de pecados. Por ejemplo, en este caso, hay personas que asisten a ciertas denominaciones que se bautizan por los muertos. Sí, que si usted tiene un familiar muerto y todo eso, en esa iglesia lo hacen a usted bautizarse en nombre de los familiares que se murieron, para que ellos supuestamente sean salvos. Hay gente que cree que el bautismo es por aspersión, y entonces dicen el bautismo es agarrando un poquito de agua y echándole a la persona en la cabecita, rociándole a la persona, y ya así se bautiza. Algunos que piensan de pronto diferentes maneras, pero hoy yo quiero que vayamos a la base bíblica. En Hechos capítulo 2, verso 38, es uno de los pasajes más conocidos acerca del bautismo, porque fue el primer bautizo en masa de la iglesia.
de todos aquellos que comenzaron a pertenecer al cuerpo de Cristo. Amén. El primer mensaje apostólico predicado por Pedro, ¿verdad? Después de recibir el Espíritu Santo, no solo él, sino que todos los apóstoles y todos los que estaban en ese aposento alto, 120 en total. La palabra de Dios dice que Pedro comenzó a predicar, y después de predicar la gente comenzó a sentir en su corazón algo, y preguntaron a Pedro y a los demás: varones hermanos, entonces ¿qué haremos? Y Pedro les respondió en Hechos capítulo 2 verso 38. Leamos por favor qué dice. Amén. Y Pedro entrega tres cosas importantes para todo cristiano. Alguien que quiere comenzar a Jesús necesita entender que necesita arrepentirse. Hay una necesidad de arrepentimiento. Segundo, de bautizarse. Y tercero, de recibir el Espíritu Santo. Entonces escuche bien, porque estas tres cosas tienen tres claves. La primera, arrepentimiento, tiene que ver con usted, no con nadie más. El bautizo tiene que ver con un ministro de Dios que a usted lo bautice. Usted solo no se puede bautizar. La gente no puede solo decir: yo me bautizo. No puede. No puede usted solo hacerlo. Necesita que alguien más lo bautice. Escuche, el arrepentimiento viene por usted solo, no necesita nadie más. El bautizo, usted necesita de un siervo de Dios, un ministro que le ejerza el bautizo a usted. Y el tercero, que es la recepción o el bautizo del Espíritu Santo, no depende ni de mi persona como ministro, ni de usted, sino viene de Dios, porque es un regalo del cielo. Entonces, en estas tres cosas está usted, estamos nosotros y está Dios involucrado en estas tres cosas que necesitamos para la salvación de nuestra alma. Ahora, cuando vamos al bautizo, quiero ir a la introducción, porque el único camino a la salvación es Jesucristo. Debemos entender esto, hermanos. Si Jesús no hubiera venido a esta tierra, si Dios no se hubiera manifestado en carne, yo quiero decirle que este mundo no tendría esperanza. Pero gracias a que Dios se manifestó en carne, Emmanuel, Dios con nosotros, gracias a Jesús, cuando el ángel profetizó, dijo: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. El único que podía perdonar nuestros pecados y que puede perdonar nuestros pecados es Dios. Y gracias a esa manifestación gloriosa, gracias a Jesucristo nuestro Salvador, es que usted y yo hoy tenemos, hermanos, esperanza. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, querer encontrar el camino sin buscar a Jesucristo es el gran error de esta humanidad. I don't have monitor here. I need your help, please. Thank you. Solo en Cristo se encuentra la vida. Solo en Cristo hay verdad. Solo en Cristo hay un camino. Por eso Jesús dijo, Juan 14:6, usted se lo debe conocer, y si no lo conoce, conózcalo, apréndaselo. Que dijo: yo soy. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo en Jesucristo encontramos un camino al cielo. Solo en Jesucristo encontramos la verdad que nos saca, hermano, que nos hace salir de esa mentira en que el mundo y el diablo nos tiene metidos. Solo en Jesucristo encontramos vida después de estar muertos en nuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Pero como encontramos a Jesús, en Jesús ahora tenemos vida, y vida en abundancia. Tenemos vida eterna gracias a Jesucristo.
A Jesús lo necesitamos. Y en Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, Él dijo lo siguiente, les dijo, id por todo el mundo, sean chapines, sean colombianos, sean argentinos, sean peruanos, sean españoles, sean franceses, sean alemanes, sean chinos, sean iraníes, sean lo que sean. Todo el mundo necesita recibir el evangelio de Cristo. Aleluya. Y el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y es importante entonces entender que el mandato de Jesucristo sigue siendo el mismo hasta que Él venga. Usted puede haber nacido en la iglesia, usted desde pequeño puede haber, hablando yo con la hermana Kenzie, ella me dice que desde los 2 años está en la iglesia, desde los 2 años. Sí, usted se puede haber criado en la iglesia, usted puede haber crecido aquí, pero usted, si cree en Jesús, necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Eso no hay excepción aquí, eso es una regla. El que creyere y fuere bautizado, necesita usted el bautismo si ha creído. El mandato de Jesucristo sigue siendo el mismo hasta que Él venga. Debemos creer y obedecer a esa fe. ¿Haciendo qué? Haciendo un pacto con nuestro Señor Jesucristo mediante el bautismo. En la dispensación de la ley, hermanos, el pacto para el pueblo era la circuncisión. Pero en la dispensación de la gracia en la que estamos hoy en día, o sea, en el periodo de la gracia, cuando usted escuche dispensación, acuérdese que yo ya he enseñado de eso. Habla del periodo de tiempo. En este periodo de tiempo, que es el periodo de tiempo de la gracia, es el bautismo, el pacto con el Señor. Ahora, ¿cuál es el significado del bautismo? Vamos a Romanos capítulo 6, verso 3 al 4. Y mire lo que dice la palabra de Dios rápidamente. ¿Cuál es el significado bíblico del bautismo? Amén. En Romanos capítulo 6, verso 3 al 4, dice de la siguiente manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. O sea que todo aquel que se bautiza es sepultado con Él. ¿Sí? Y mire lo que dice: a fin de que como Cristo que resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y vamos a estar hablando de todo esto más adelante. Yo sé que hay versículos que muchos hermanos hasta el día de hoy se preguntan muchas cosas. Vamos a estar ahondando en todo esto, porque créame, a mí me encanta hablar de la doctrina. Pero hoy que estamos hablando del bautizo, debemos entender que en el bautismo, hermanos, mire, hay uno solo que tenía que morir, porque tenía que morir un cordero perfecto, un cordero sin mancha delante de Dios, un cordero, hermano, perfecto. Y sabe que, mi hermano, que cuando Juan vio a Jesús venir hacia él, Juan exclamó y dijo lo siguiente: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Mostrando así, hermanos, que él era el que iba a morir por nuestros pecados. Usted y yo no podemos morir por nuestros pecados, pero Jesús ya murió por nosotros. Entonces la manera en que usted y yo podemos ser perdonados de nuestros pecados es bautizándonos, hermano, porque a la hora de bautizarse usted está, hermano, prácticamente simbolizando esa muerte. Es sepultado usted, es muerto, y vuelve usted a la vida. Prácticamente
usted resucita a una vida nueva. Por eso aquella persona que entiende el bautizo, cuando se bautiza, hermano, comienza a vivir una vida diferente. Aleluya. Las cadenas se rompen, su vida es libre, comienza a vivir ahora en una vida preciosa en Cristo Jesús. Ahora anda ligero, porque Dios le ha quitado todo el peso, toda la carga. ¿Sabe que después de recibir a Cristo por la fe, hermano, mire, ¿qué es entonces el bautismo? La muerte, sepultura y resurrección. Esas tres cosas suceden en el bautismo: muerte, sepultura y resurrección. Muerte y sepultura, resurrección de Jesucristo es lo que el bautismo representa en este acto tan significativo, ya que es el pacto mediante el cual, hermanos, se acepta la muerte de Cristo como propiciación por nuestros pecados. Después de recibir a Cristo por la fe, es muy importante que esa fe nos lleve a obedecer al Señor en el acto del bautismo. Hay gente que ha hecho una oración que llaman la oración de fe o la confesión de fe, y hay iglesias que lo hacen. Definitivamente, hermano, cuando hay gente que me lo pide, que lo quiere hacer, pues yo le ayudo, yo lo guío, pero le soy sincero, hermano, esa oración es muy bonita y todo, pero le soy sincero, por más de que usted diga yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, si usted no se bautiza, pues usted no ha aceptado a Jesucristo. De nada sirve que usted diga, es como el que le dice a la esposa o a la novia o con la que vive, te amo, pero no se casa con ella. Entonces hay gente que dice, Jesús te amo, pero todavía no me bautizo porque es que el mundo me jala. Entonces usted no ama a Jesús. Porque el que lo ama a él mismo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque yo no puedo amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. El mismo Señor dice, el que tiene amistad con el mundo, el que se hace amigo del mundo, dice, se hace enemigo de Dios. Fuerte, sí, es fuerte, pero es la palabra. ¿Qué puedo hacer yo? Es así, esto se trata de decisión. Si yo ya decidí por mi mexicana, aunque llegue una colombiana, una guatemalteca, una hondureña, una salvadoreña, si yo ya decidí por ella, no hay más. Y es lo mismo con el Señor, hermano. Cuando usted decide por el Señor Jesucristo, puede llegar el diablo con sus demonios, puede llegar el mundo a quererlo arrastrar, pero como usted ya dijo que iba a estar con Jesucristo, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, hermano, lo vivo en el Espíritu, en el poder de Dios. Pero yo decidí morir al pecado, a la maldad, a este mundo, para nacer a un nuevo hombre. Entonces, ¿qué significa el bautismo? El significado de la palabra bautismo viene de la palabra bautizar, que indica el modo de llevar a cabo esta ordenanza. Bautizar literalmente significa sumergir completo, sumergir, zambullir. Por más que ciertas personas defiendan el modo de administrar esta ordenanza por la aspersión, no hay fundamento bíblico que avale esa aspersión, hermanos. Ni siquiera el razonamiento de agua. Yo he tenido que estar en la cárcel, hermano, donde se llena un balde como así. Así. Y ahí se meten los hermanitos, hermano, ahí donde caben los hermanos, y se sumerge. Porque no hay excusa.
Tiene que haber inmersión para que haya bautismo. Sin embargo, hermanos, las escrituras nos dan el fundamento necesario para declarar lo que hoy estoy diciendo, el modo de llevar a cabo dicha ordenanza. El gran diccionario Larousse, que incluye la etimología de las palabras, dice bautizar, del latín baptizare, del griego baptizo, zambullir, bautizar. Hermanos, el ejemplo más grande, por ejemplo, Jesús y sus seguidores. Nuestro Señor Jesucristo al ser bautizado. Vamos a leer rápidamente lo que dice Mateo 3:16. Dice, subió luego del agua. Y Jesús, después que fue bautizado, dice, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hermano, esto era una declaración de lo que iba a pasar con nosotros también, aleluya, porque cuando usted es bautizado, créame, los cielos son abiertos también para usted, aleluya, porque usted y yo nos hacemos en ese momento hijos de Dios, aleluya, hijos de Dios, entramos a la familia de la fe. El Espíritu de Dios desciende sobre nosotros de una forma especial, y después vamos a hablar del bautizo del Espíritu Santo para que usted entienda cómo es. Pero es importante entender esto. Dice que después de que Jesús subió del agua, indica que fue sumergido. Por ejemplo, en este caso Juan, quien bautizaba en Enón, que era una región junto a Salim, dice, porque había allí que muchas aguas, hermanos, y si no hubiera necesidad de sumergir, entonces no se necesitarían muchas aguas, aleluya. Juan capítulo 3 verso 23 dice que Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Otro ejemplo es el ejemplo del etíope. Nos muestra entre otras cosas lo siguiente: y descendieron, Hechos 8:39 dice, y descendieron ambos al agua. Dice, cuando subieron luego del agua, Hechos 8:38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Colosenses capítulo 2 verso 12 al 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. A ver, ayúdenme a leer esos versículos. Sepultados con él. Colosenses 2 del 12 al 13. Sepultados con él. Sígame ahí. Mediante la fe, y a vosotros os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, aleluya. Por eso, hermano, no podemos tomar a la ligera el bautizo, hermano. El bautizo es algo maravilloso. Yo le puedo asegurar que es de las mejores decisiones que el ser humano puede tomar, el ser bautizado para el perdón de los pecados, el hacer la paz con el Creador del cielo y de la tierra, el estar en paz, el que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Es lo mejor que nos puede pasar. Pero dice sepultados con él en el bautismo, sepultados. Tiene que haber una sepultura. Y hay dos formas entonces antibíblicas, que es la aspersión, en este caso rociamiento de agua en la cabeza de la persona o infante. Y en este caso también ahí hay algo también antibíblico, porque a los niños no se deben bautizar. Los niños, la palabra de Dios dice que se presentan ante Dios, pero los niños pertenecen al Dios de la gloria, amén. La palabra de Dios dice, los niños son de Él, son del reino de los cielos. Él mismo dijo, nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él dijo, el que no fuere como uno de estos pequeños no puede entrar en el reino de Dios, aleluya. Y yo quiero decirle, los niños son inocentes, los niños son hermosos, los niños, hermano,
tienen eso de Dios, ellos pertenecen a Dios. Pero ya cuando el niño se desarrolla, el niño ya deja de ser niño y ya comienza a pensar maduramente. Porque no es lo mismo cuando yo estaba niño, ¿sí? Que cuando comencé a madurar y de repente comenzaron a salirme los gallos y de repente comencé a hablar un poquito más grueso y de repente ya uno como el niño ve. Sí, hay niños por ahí que me preguntan, ay, sus hijas, y por ahí niños que yo les voy echando el ojo y digo, este muchacho, ¿qué le pasa? Pero es un niño, ¿sí? O sea, veo a niños, hermano, que vienen aquí y hay uno que me tiene, aleluya, gloria a Dios. De hecho no vino hoy esa ovejita. Amén. Pero me tiene azarado ya, gloria a Dios. Isabela, ¿dónde está? Isabela, ¿por qué no vino? Isabela me la tiene fichada, aleluya. Pero es un niño, es un niño. Y yo como le dije a él, ¿qué días hablé con él? Yo le dije, bueno, mijo, mire, póngase las pilas porque yo necesito un muchacho que sepa la palabra de Dios, le dije. Y vino y me dijo un versículo. O sea que él se la está tomando en serio. Está pensando en serio. Yo dije, wow, me asustó más todavía. Gloria a Dios, vino. O sea, yo le dije y vino, dio la vuelta y vino y me dijo un versículo. Yo dije, ¿este muchacho qué le pasa? Un hombre de fe, aleluya. Pero son niños, los niños, hermano, por eso a los niños se aprovechan de los niños mucha gente, porque los niños son inocentes. Usted a un niño le dice cualquier cosa, él se lo cree, él lo toma en cuenta. Pero, hermano, es importante entender, ya cuando maduramos, ya es hora de bautizar. ¿Cuándo me puedo bautizar, pastor? Ya cuando usted comience a entender. Cuando usted ya razone y ya entienda qué es la vida, usted se puede bautizar. Porque ya los adolescentes pecan. Y los adolescentes comienzan a tener deseos también. Y si el adolescente dice, yo le quiero entregar mi vida a Jesucristo, pues al adolescente no lo vamos a detener. Porque si él le quiere entregar su vida a Jesucristo, yo no voy a esperar a que se lo arrastren las drogas, a que se lo arrastre el mundo, a que vaya por allá y le entregue su vida al diablo para que después venga aquí a decir, ahora quiero entregarme a Cristo. No, si el adolescente está aquí y dice, yo siento en mi corazón entregarle mi vida a Jesucristo, lo vamos a bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Amén. Pero no, a los niños no. Mis hijas siempre están ahí. Los que están siempre que me acompañan a los bautizos aquí, saben que mis hijas siempre dicen, cuando yo digo, ¿quién más quiere ser bautizado? Mis hijas dicen que ellas. No las voy a bautizar todavía. Tengo que esperar. ¿Sí? Pero es importante entender que ya tiene que tener un razonamiento la persona. Ahora, por infusión, otra forma antibíblica, es que se moja de manera completa la persona, pero no se mete al agua. Se moja y eso es una manera que hacen en otro lado. No me pregunte dónde porque ¿para qué? Pero es una forma, ¿sí? Voy a tratar de evitar lo más que pueda decir los lugares para que alguien no se vaya a sentir por ahí o algún familiar o algo, ¿sí? Pero hay lugares y usted los conocerá o los mirará o espero que ni los mire. Sí, pero hermanos, mire, estas formas de bautizar no concuerdan con la palabra bíblica del bautismo y de lo que la palabra de Dios declara que hacían con los bautizados. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que todos los que recibían la palabra eran bautizados. Y debido a la gran importancia de recibir el bautismo, todos los que recibían la palabra de Dios eran bautizados, invocándoseles el nombre de Jesús. Por ejemplo, los judíos, vamos a ver esta parte. Todos los judíos que se convirtieron con el mensaje de Pedro que comenzamos en Hechos 2:38, todos los judíos al recibir la palabra fueron bautizados. ¿Y qué les dijo Pedro? Vamos a leerlo, por favor. Cada uno de vosotros, ¿qué? Amén. Y es cada uno de vosotros. Si en su familia son 5, cada uno de su familia se tiene que bautizar.
No es que yo me bautizo por toda la familia. No, 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 no. Aunque usted sea grandecito, gloria a Dios. Y aunque de pronto usted diga, es que yo soy el jefe. No, aunque usted sea el jefe, cada uno responde por su propia alma y por su propia vida delante del Señor. Pero todos los que recibieron la palabra fueron bautizados. Por ejemplo, los samaritanos que recibían la palabra de Dios también eran bautizados. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que ¿qué? Por favor, al siguiente, gracias. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente, ¿qué dice el final del versículo? Solamente habían sido bautizados en el nombre de ¿quién? De Jesús. Pero todos los que recibieron la palabra fueron bautizados. Escúcheme, yo no sé por qué hoy en día la gente lo piensa tanto, y es para todo lo bueno, todo. Conozco parejas que llevan 12 años de casados de juntos, rejuntados, y todavía lo están pesando para ver si se casan. Y uno dice, pero ¿cuál es el peligro? Pero mira, hay gente que llega a la iglesia y está una y otra vez ahí y dice, ¿será que sí me bautizo? Todavía no estoy listo. Todavía yo no estoy listo. Yo creo que me falta un poquito más. Oye, es como si usted estuviera en remojo ahí, como si usted fuera un frijol que tiene que ponerse en remojo para cocinarse. Hermano, yo quiero decirle algo. Ya estamos muertos. Si usted llega a Jesucristo y sabe que está muerto en sus delitos y pecados, y usted escucha de alguien que le puede dar vida, que le puede dar, hermano, la salvación de su alma, que le puede rescatar, que le puede levantar, que le puede dar vida nueva, ¿por qué no decidirse y decir, yo me voy a bautizar en el nombre de Jesucristo porque lo necesito? Porque todo el que recibía la palabra de Dios era bautizado. Los gentiles, mire, los gentiles que oían el discurso de Pedro y se convirtieron también fueron bautizados mientras aún hablaba Pedro. ¿Cuánto le tardó a Pedro bautizarlos a ellos? Nada. Después de la predicación se bautizaron. ¿Cuánto tardó Pedro? Nada, lo que predicó, y después dijeron todos, nos bautizamos. Ya, eso fue todo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya. Entonces respondió Pedro, ¿puede al caso alguno impedir el curso bautismal para que ellos puedan entender qué es el bautizo y se puedan bautizar? Y Pedro se quedó por 7 días mientras les daba un curso de 7 días de qué es el bautizo para ver si ellos se bautizaban. ¿Sí? Porque es que hoy hay gente, pastor, espere, es que si usted no le da el curso a esa persona, si esa persona siente en su corazón, ¿qué impide que sea bautizado? Y a mí lo que más me marcó, la mamá de nuestra hermana Claudia. ¿Cuántas veces ella venía aquí? De República Dominicana aquí. Y la última vez sentí un impulso así del Espíritu. ¿Cuándo se va a bautizar? Le dije yo. Me dijo, ya me voy a bautizar, pastor. Hablé con ella, le di el estudio bíblico. Ese domingo la bautizamos. Regresó a República Dominicana y como a la semana se murió. ¿Y qué hubiera pasado si yo no hubiera actuado y le hubiera animado e impulsado a que se bautizara? ¿Qué hubiera recaído sobre mí como siervo del Señor
o como hijo de Dios? Porque yo no le dije que se bautizara. Porque el bautizo es necesario e importante. Es que no es que es opcional, es necesario. Amén. Bueno, y mire, ¿qué impide? Que dijo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pero los bautizó primero y después les dio enseñanza. ¿Sí? No les dio enseñanza y bueno, él predicó, la gente convencida se bautizó y después se quedó discipulándolos más. Pero debemos entender eso. O antes de tener usted el bebé, usted dice, tengo que saber primero que camine. Para poderlo tener, camine. Imagínese el bebé adentro tratando de caminar para que usted lo pueda tener. No, el bebé tiene que nacer primero para después saber caminar. ¿Sí o no? Y hay muchos que quieren que caminen primero para después. Ahora sí, esta persona como que está viviendo bien para Dios, ahora sí la vamos a bautizar. Oiga, ¿y quién lo hizo a usted? ¿Quién lo capacitó como supervisor del reino? Para saber, oiga, este sí, este ya huele al cielo ya. Este ya huele a Chanel number 5. Ya este se puede bautizar. ¿Quién nos ha capacitado para eso? Por eso Felipe bautizó un eunuco. ¿Y sabe qué era un eunuco? Un hombre castrado. Que por lo general esos hombres, porque los eunucos por lo general no tenían gusto de mujer, porque los castraban para que no desearan a mujeres del rey o en el palacio donde estaban. Y por lo general tenían la vocecita así. Porque los hombres que castran, por eso en Italia castraban, habían unos que se llamaban los castrati, que eran niños que los castraban desde los 12 años, los castraban para que pudieran cantar notas muy altas. Y los paraban en la ópera para que cantaran. ¿Sí? Y se llamaban los castrati. Bueno, los eunucos eran hombres castrados y por lo general. Y entonces imagine Felipe preguntándole, a ver, ¿y usted sí o no? ¿Qué? Sí. ¿Cree que está 100% seguro o no? No, el hombre escuchó el estudio bíblico, escuchó acerca de Jesús y el mismo hombre vio el agua y dijo, ahí hay agua, Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque es que aquel que entiende que necesita la salvación de su alma, aquí no vamos a hacer acepción de personas, hermano, aquí cualquiera puede llegar a las aguas y Dios verá cómo trabaja con cada uno en su corazón. Porque el trabajo lo hace Dios, no lo hago yo. El Espíritu de Dios hasta el día de hoy sigue tocando vidas, sigue transformando corazones, sigue convenciendo de justicia, de pecado, de juicio. El Espíritu Santo de Dios sigue haciendo su trabajo. Y a mí me toca hacer el mío, que es predicar el Evangelio de Jesucristo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Ahora, hermanos, mira, hay bautismos que debemos mencionar y aquí es donde comienza la enseñanza, gloria a Dios. Por ejemplo, el bautismo del pueblo de Israel al salir de Egipto. Y todos en Moisés, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar, en 1 Corintios capítulo 10, verso 2. O sea que cuando ellos pasaron y tuvieron la nube y el mar, eso fue el simbolismo para ellos del bautismo, hermano, y lo dice en 1 Corintios. También tenemos el bautismo de Juan, que en este caso solo era para arrepentimiento.
Miren Hechos 19, 3 al 5, recuérdese que Pablo se encontró unos discípulos y él les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. También tenemos el bautismo por los muertos. De hecho, Pablo lo dice y habla de este bautismo. Y este no debe realizarse. Los vivos se bautizan por los que ya no viven. Y dice Pablo de otro modo: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 29. Solo los mormones, hermanos, en este tiempo tienen esta práctica. Y Pablo hizo esta pregunta: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Pero no dice que este bautismo sea correcto. Este bautismo es incorrecto porque el que se murió ya no tiene, hermano, prácticamente nada que hacer. Si yo me morí, o me voy con el Señor o me voy con el diablo, pero no hay otra. Aleluya. Ninguno se queda en el limbo aquí, y aquí no podemos hacer 9 noches para ver si lo sacamos del limbo y a ver si es que le hacemos unas oracioncitas para ver si Dios envía a Miguel para que lo rescate usted. No, si usted se puso, hermano, a vivir una vida que no era y usted se llega a morir, o yo me llego a morir viviendo una vida que no es, pues lamentablemente vamos a perder nuestra salvación, porque es que aunque estemos bautizados, usted y yo tenemos que vivir como hijos de Dios en esta tierra. Tenemos que ser embajadores de Cristo y tenemos que mantener nuestras vestiduras blancas. Aleluya. Pero también tenemos el bautismo del Espíritu Santo, y eso lo veremos en otra lección. Ahora, la importancia del bautismo, y ya casi estoy terminando, pero ¿por qué se debe bautizar el nuevo creyente? Primero, porque nuestro Señor Jesucristo lo ordenó. Él dijo a sus discípulos que bautizaran a los creyentes. Jesús dijo en Marcos 16, 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que el nuevo creyente acepta a Cristo también como su Señor y por consiguiente debe obedecerle en todo. Pero también el bautismo es un hermoso testimonio público de fe en Jesucristo. El que dice que cree en Cristo no debe rehusar por ningún motivo el bautizarse. El que no se quiere bautizar es porque en verdad no se ha entregado completamente a Cristo. Y entienda eso, porque es así. No es jugar con Dios, hermano. Es que definitivamente, le vuelvo a repetir, aquella persona que llega a Jesús y no entiende que, hermano, su vida está muerto en sus delitos y pecados y necesita resucitar a una nueva vida, hermano, ahí se va a quedar esperando mucho tiempo. Y hasta el día que usted se decida, hermano, es el día que usted va a poder nacer de nuevo. Eso no lo va a decidir Dios, ni lo voy a decidir yo. Recuerde, el bautismo es una decisión personal. Eso no lo va a decidir Dios. Escúcheme, conozco gente que le ha prometido. Nuestro hermano Elmer lo dijo. Hacía 4 años atrás él le había dicho al Señor que él le iba a entregar su vida. Y dijo: y ahora vengo a cumplir esta promesa. Pero ya cuando él lo decidió fue que fue. ¿Cuándo es el mejor tiempo para bautizarme? Cuando usted decida que quiere ser bautizado. Porque ahí hay agua. Aquí hay un siervo del Señor que impide que usted sea bautizado. Pero usted simplemente tiene que decir: yo le entrego mi vida completamente a Cristo. Del mundo no quiero nada. El mundo te destruye, el mundo te agarra y te saca lo mejor de ti. Pero Dios te agarra y te transforma, te renueva, te levanta, te hace un nuevo hombre, te hace una nueva criatura. El Señor Jesús nos agarra para convertirnos en príncipes de lo vil y menospreciado del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Jesús le dijo a Nicodemo, hermano, en Juan 3:5: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
No, es que yo quiero esperar, a ver, ya hasta el último minuto. ¿Usted va a esperar hasta el último minuto? ¿Usted va a esperar hasta... Pastor, bautíceme antes que me vaya rápido, pastor? Mire, a veces lo que lo está separando usted de la vida nueva que Dios tiene para usted es usted mismo. Y el que ya fue bautizado, si usted por alguna razón se ha apartado de Dios, por alguna razón le abrió la puerta al pecado, al diablo, por alguna razón, yo quiero decirle algo. La palabra de Dios, ya usted está bautizado. La palabra de Dios dice: abogado tenemos. Si alguno ha pecado, abogado tenemos. Jesucristo, aleluya, te defiende el día de hoy. Jesucristo no está peleado contigo. Jesucristo quiere renovar tu vida nuevamente. Jesucristo no necesita ser rebautizado. Si ya te bautizaste en el nombre de Jesús, no necesitas bautizarte otra vez, solamente pídele perdón a Dios y vive para Él. Pero de cierto te digo, Él está confirmando que no hay otra manera de hacerlo. Así que aquel que de verdad quiere entrar al reino de Dios, mire, no juegue, le vuelvo a repetir, usted se puede acostar hoy, yo me puedo acostar hoy. Yo estos días que mi esposa estaba ahí, hermano, después de esa operación y todo, yo nada más la escuchaba y yo, ay Señor, que no se me vaya, Padre, porque yo todavía joven y bello, gloria a Dios. ¿Qué voy a hacer? Créame, yo me preocupaba escuchándola a ella en la noche. Yo decía, Dios mío, porque en cualquier momento, ¿cuántos podemos dar nuestro último aliento de vida? Y ya. ¿Cuánta gente no se ha quedado así? ¿Cuántos no hemos visto que? Y ya, entregan su espíritu y se fue. ¿Y quién lo puede detener? Nadie. Porque así es tan rápido como nos podemos ir de aquí. Es más, ¿cuántos hoy no se murieron en un accidente de tránsito? Ni lo esperaban, un choque y se acabó. Una bala perdida y se acabó. Se resbalaron en el baño y se acabó. Hay gente que solo se ha pegado aquí en la cabecita, aquí atrás, un resbalón aquí, así, en la regadera, y se murió. Ahí se acabó, se murieron. ¿Por qué jugar con mi alma? Si mi alma es tan preciada, tan valiosa, que mi Señor Jesucristo murió por esta alma y por todas las almas que están aquí, ¿por qué jugar con eso? Así que ¿para qué sirve el bautismo? El bautismo es para perdón de los pecados. Así dice Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados. Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. También Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Perdón de pecados. Y ya con esto termino, hermano, la fórmula bautismal o nombre para ser bautizado. Muchos discuten en este momento porque algunos dicen es que es solamente, es que no es así. ¿A quién le hacemos caso? ¿A Jesús o a los apóstoles? Porque claro, aparecen en este caso, prácticamente aparecen dos cosas allí que vemos en la palabra de Dios. El único versículo que habla sobre esto en Mateo 28:19, que habla bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también vemos a los apóstoles bautizando en el nombre de Jesucristo. Ahora, hermanos, mire, la iglesia tradicional hasta este momento, este bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo comenzó a usarse hasta el siglo III después de Cristo, y es usada hasta el día de hoy por la iglesia tradicional y también por las iglesias que han salido de los reformadores como Calvino, Lutero, etcétera. En el nombre del Padre, y muchos bautizan también en el nombre del Padre. Yo conocí a un pastor que decía: bueno, yo lo voy a bautizar en los dos por si las dudas.
Entonces lo agarraba el pastor y decía: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Jesucristo, y lo bautizaba. Decía: porque es que yo veo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también el nombre de Jesucristo. Y esto dicen algunos para no equivocarse, pero esta práctica la realizan aquellos que no tienen convicción bíblica, que todavía tienen dudas, que no saben qué hacer respecto al bautismo bíblico. Pero yo quiero decirle algo: todas las citas bíblicas de lo que se hizo en la palabra de Dios en cuanto al bautismo, todo bautismo registrado en la palabra de Dios tiene respaldo en cuanto a que todos los bautizos se hicieron en el nombre de Jesús. Podemos ver contextos que lo afirman. Por ejemplo, vemos en Lucas 24:47, Él dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y qué, y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿En qué? En su nombre. En su nombre. ¿Y dónde comenzaron? En Jerusalén. ¿Dónde fueron los primeros bautizados? ¿En dónde? ¿Dónde se bautizaron los primeros? En Jerusalén. ¿Y en qué los bautizó Pedro? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Por eso en Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero también vemos los samaritanos en Hechos capítulo 8, verso 12 al 16. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, sé que hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, que era un mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba impresionado. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente, léalo por favor, Hechos 10, 47 al 48. Vamos a leerlo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles ¿en qué? Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Recuerde, pasamos por los judíos, pasamos por los samaritanos, que eran mitad judíos y mitad gentiles. Pasamos por los gentiles, que en este caso están en la casa de Cornelio. Gentiles 100% romanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 19 del 3 al 7 vemos también en este caso a estos discípulos de Juan. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿fueron qué? ¿Fueron qué? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, aleluya, amén, 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 amén. 12 hombres. No hay ni una sola cita en toda la Biblia, no hay ni una sola cita que nos afirme que las personas eran bautizadas en otro nombre que no sea el de Jesucristo. Así lo enseñó la iglesia primitiva, y por esto Pedro dijo en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si quieres ser salvo, necesitas que el nombre del Señor Jesús sea invocado sobre tu vida en el bautismo. Aleluya. El bautismo en el nombre del Señor Jesús. Y con esto ya termino, hermano. Puede ponerse de pie. Mire, Hechos 8:16. Dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Mire, ahí el bautismo en el nombre del Señor Jesús. A través del tiempo la iglesia, perdón, me adelanté. Ay, gracias.
una gran controversia ha habido, ya que la fórmula bautismal, porque me decía alguien, pero pastor, a mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo me tendría que bautizar otra vez, eso es rebautismo. No, eso no es rebautismo. Si a usted no se le invocó el nombre de Jesús, mire, yo quiero decirle algo. La palabra de Dios dice: todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Y yo quiero decirle algo: si para orar por un enfermo se tiene que orar en el nombre de Jesús, si para echar fuera un demonio se tiene que reprender y echar fuera ese demonio en el nombre del Señor Jesús, ¿tú crees que para el perdón de tus pecados no se necesita invocar el nombre del Señor Jesús? Pues yo quiero decirte algo: se necesita. Y es un engaño del enemigo, porque hay mucha gente que dice: pero es que yo ya me bauticé. No pasa nada, eso no es pecado que usted se bautice. Si a usted no le invocaron el nombre de Jesús, asegúrese que se lo invoquen, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y cuando Jesús dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, yo quiero decirle algo: el resto de los pasajes utilizan el nombre de Jesús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, dijo Jesús en Lucas 24:27, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían las escrituras. Hablan de Jesús desde el principio hasta el final, vienen anunciando a Jesús. Por eso cuando Pedro tuvo que bautizar por primera vez, él no dudó lo que Jesús dijo en Mateo 28:19, porque Pedro lo entendía totalmente cuál nombre era el que tenía que invocar a la hora de bautizar a alguien. Pastor, Pedro se equivocó. No, Pedro no se equivocó. Porque si Pedro se hubiera equivocado, los otros 11 atrás le hubieran dicho: hey Pedro, no es así. Jesús dijo otra cosa. Y si Pedro se equivocó, entonces desde el principio la iglesia está errada y estamos mal entonces. Pero no ha habido iglesia más encendida en el poder de Dios y llena del Espíritu Santo que la primera iglesia. Entonces no podemos decir que ellos estaban equivocados, porque es más, la palabra de Dios dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesucristo. Entonces, si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, yo quiero decirle que día le dije a alguien, le dije: esto se arregla. No, porque hay gente que comienza a llamar. Venga, comienza a llamar por allá. Y usted, ¿y allá cómo me bautizaron? Es que no me acuerdo. Si usted no se acuerda, es que eso es algo que no se olvida. El bautizo no se olvida, hermano. Y si usted no se acuerda, es porque usted no lo bautizaron como era. Pregunte de todas maneras. Hubo una pareja que llamó y preguntó, y el pastor de por allá les dijo: no, ay, Dios mío, ¿cómo que lo van a volver a bautizar? Que eso no es así, que yo lo bauticé bien, que yo lo bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ustedes ya no necesitan ser bautizados más. Y entonces me dijeron: pastor, mi pastor de Guatemala me dijo que no. Yo le dije: no se preocupe, yo no lo estoy obligando, a nadie obligo aquí, aquí se enseña. La palabra de Dios se enseña. Pero si usted queda con algo en su corazón que le comienza, no crea que soy yo, no crea que es una religión, no crea, no, es Dios obrando en usted, porque Dios no se equivoca. Por algo Dios lo trajo aquí, para que usted escuche la palabra de Dios. No estamos predicando otra palabra, aquí estamos predicando la palabra de Dios, que es pura, que es viva, que es eficaz. ¿Y sabe qué pasó? De esa parejita, el hombre decidió, y la esposa le dijo: yo ni loca, usted verá. Y él se bautizó. Y tiempo después, como a los 6 meses, se bautizó ella. Pero me dijo: pastor, después de bautizarse, dijo: pastor, mire, yo no dejaba de soñar con serpientes mordiéndome, agarrándome.
Dijo, pero después de bautizarme, no sé, pero el primer sueño que tuve fue poniéndole mi pie a la serpiente en la cabeza. Gloria a Dios. Esas serpientes no me volvieron a picar, no más me volvieron a atormentar. ¿Sabe algo? Es que hay una autoridad especial cuando a usted se le invoca el nombre de Jesucristo en su vida. Esto no es religión, esto es el evangelio. Este es el evangelio. Así que con esto le dejo el día de hoy, porque el domingo ya vamos a bautizar a otros 2 más. Ya 2 más dijeron que el domingo se iban a bautizar. José comenzó, gloria a Dios, se bautizó José. Amén. ¿Cómo te sientes, José? Bendecido, ¿qué? Contento, sí. Después el domingo pasado tuvimos 3. Y usted me dice, pastor, mire, yo le digo algo, le vuelvo a repetir, pastor, pero no me obligue. ¿Quién lo está obligando? Pastor, pero yo no sé, no es que usted no sabe, usted sí sabe. Ore y lea Hechos, ore y lea, a ver qué le dice Dios. Lo que Dios le diga, eso usted va a hacer. ¿Sabe qué? El abuelo de mi pastor aquí, porque mi pastor es la tercera generación de pastores. El abuelo de mi pastor, que era pastor, él estaba un día bautizando a todos así: te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te bautizo en el nombre del Padre. Estaba bautizando a todos. Y de repente agarró uno y dijo: te bautizo en el nombre de Jesús. Y dice que él se quedó y paró y dijo que ya no iba a bautizar a más. Y se metió a ayunar y dijo: yo, ¿por qué invoqué el nombre de Jesús cuando estaba bautizando? Y comenzó a leer la Biblia y comenzó a orar, a ayunar, y dijo: Dios mío, ¿por qué yo invoqué el nombre de Jesús cuando estaba bautizando? Y comenzó a orar, a ayunar y a pedir, y el Señor le reveló todo, hermano, a él ahí. El Señor le mostró todo, y desde ahí ese hombre, sin que nadie le hablara, él comenzó a hacer lo que la palabra de Dios dice. Porque es que, hermano, simplemente por eso le digo, nos hace falta leer mejor la Biblia, porque la Biblia está claro todo lo que tenemos que hacer. Nuestra doctrina no está fundamentada en hombres, está fundamentada en el Señor, aleluya. Y esta bendita palabra, no hacemos algo que no esté fundamentado allí.